doctor Julio, no te robo más tu tiempo, te cedo tu micrófono para que puedas comenzar tu presentación y nos vemos en un momento. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ileana. Agradezco mucho de antemano la invitación a este ciclo de seminarios que coordinas de manera muy atinada. Bueno, pues quisiera mencionarles que va a ser de alguna manera breve, trataré de ser breve en el desarrollo del contenido de esta plática, donde vamos a iniciar con explicar un poquito de los orígenes de este neologismo llamado diabesidad, y después estaremos platicando un poquito acerca de la etnicidad y su relación con este nuevo concepto, tomándolo como marco teórico un poco más amplio de lo que normalmente, más amplio y más conectado que en lo que normalmente hemos escuchado sobre diabetes y obesidad. Y finalmente les vamos a comentar y platicar algunas de las experiencias que hemos tenido en investigación en este tema. Bueno, pues para iniciar, este neologismo pues no es nuevo. Este neologismo fue de alguna manera eh, argumentado de manera inicial por Sims por ahí de 1970, cuando empezó a hacer estudios de experimentales de obesidad en humanos. Sí, él lo que hizo en sus inicios, lo que agarró un grupo de individuos sanos y de manera deliberada empezó darle ciertos alimentos y empezar a observar lo que sucedía cuando empezaban a adquirir peso, medidos por índice de masa corporal, llegando, por ejemplo, el clásico fue cuando llegó hasta un índice de masa corporal de 28 kilogramos sobre metro cuadrado, y veía cómo se iba alterando el metabolismo de la glucosa, siendo intolerantes y hasta tener hiperglicemia. Y cuando se reducía, ¿sí?, o cuando bajaban estas medidas, pues se iba recuperando o iba normalizando los valores de glucosa. Como todo proyecto o toda investigación, cuando uno empieza a obtener resultados, empieza a aparecer más preguntas de las que quería contestar en un inicio. Y esto fue que empezó a él a preguntarse por qué algunos necesitaban una pequeña cantidad de calorías adicionales para ganar peso, y en otros casos, pues necesitaban mucho más, ¿sí?, muchísimas más calorías adicionales para causar el mismo efecto. Aquí había un hueco que había que experimentar, más bien que empezar a abordar respecto al balance energético que normalmente conocemos. Bueno, a ver. El propósito de estos estudios, ¿sí?, al hacerse esas preguntas, era empezar a investigar la relación que existe entre los genes, el medio ambiente y el estilo de vida, ¿sí?, que podrían estar dando respuestas a estas dos preguntas. Ojo, quiero aclarar que esto no es nuevo actualmente, sino que nada más estoy haciendo una referencia de un antecedente histórico para empezar a platicar del tema de la relación genes-medio ambiente, que ahorita ya sabemos pues ya un poco más y que lo vamos a ver en adelante. Pero este fue el inicio de cómo él visualizó, ¿sí?, o los primeros estudios respecto al término que él documentaba como diabesidad, ¿sí? Definitivamente, la diabetes y la obesidad están íntimamente relacionados de alguna manera directa con la transición nutricional. O sea, este sería el concepto de cómo ver la diabetes como obesidad y diabetes de manera separada, ¿sí?, donde definitivamente esta relación de la transición nutricional y el desarrollo económico. Cuando hablamos de transición nutricional, pues es la forma de cómo se producen los alimentos, cómo se distribuyen y cómo se consumen estos alimentos. De alguna manera, dentro de estas tres características es lo que conocemos como nicho obesogénico, ¿sí? Estas tres características, lo que conocemos como la transición nutricional, explica muy bien, ¿sí?, el rápido aumento de la prevalencia de obesidad, ¿sí?, en conjunto con el desarrollo económico y algunas otras muchas características subyacentes que hacen que se observe este fenotipo. Sin embargo, esta transición nutricional, que explica muy bien el aumento de peso o la obesidad,
sí, no tiene tantas implicaciones como hablamos de diabetes. Ojo, no quiere decir que no está relacionado, sino que no es tan directa la relación, ya que la diabetes, ¿sí?, difiere en prevalencia entre diferentes grupos poblacionales. Y aquí lo quise enfatizar un poquito de una manera no tan directa de este iceberg, que hay un pequeño hueco en la cual, ¿sí?, estamos explorando esta conexión obesidad-diabetes, ¿sí?, que eso es lo que vamos a seguir platicando. Esto es cómo se ve la diversidad, si la nombraríamos como diabetes y obesidad, ¿sí?, interactuando de manera junto, que es correcto, pero hay mucho más allá, links que nos pueden ayudar para buscar mejores respuestas. De alguna manera sabemos que, y se ha propuesto que cambios en el ambiente, por ejemplo, el aumento de urbanización, la parte esta occidentalizada de alimentación que tenemos, cambios en el estilo de vida, ¿sí?, tienen un impacto en todo el mundo, tienen un impacto en la epidemia de la diabetes. Sin embargo, la prevalencia de la diabetes la podemos ver que existe de manera diferencial en diferentes, cuando observamos latitudes diferentes. Esto se ha comprobado, por ejemplo, lo que vemos aquí en esta gráfica es que existen, lo que en este eje en este eje podemos ver el porcentaje o la prevalencia de diabetes, y aquí los diferentes grupos, ¿sí?, documentados como descendientes africanos, hispanos, japoneses, chinos, filipinos y coreanos. Y lo que vemos en las barritas claras son las diferentes prevalencias de diabetes, ¿sí?, en sus entornos, o sea, en sus lugares de origen. Y lo que vemos en las barras oscuras o negras, vemos la misma prevalencia de diabetes de estos grupos, pero cuando se cambian de entornos. Por ejemplo, esto es este estudio documentado en los Estados Unidos. Entonces, lo que podemos observar en esta relación medio ambiente, genética, estilo de vida, esta interacción, vemos que existe una diferencia en las prevalencias, si hablamos en los grupos o en los grupos étnicos, en sus lugares de origen, ¿sí?, y que existe esa diferencia, ¿no?, como vemos las barritas claras. Sin embargo, también observamos que existe una diferencia en la prevalencia cuando los cambiamos de entorno, por ejemplo, en este ambiente de los Estados Unidos. Esto habla que existe esa diferencia entre grupos étnicos y también esa interacción con el medio ambiente. Y es lo que, pues de alguna manera, viene a fundamentar mucho no es tan directa la relación obesidad-diabetes en algunos casos o en algunos grupos étnicos. Lo que vemos en este cuadro en rojo, vemos a los afrodescendientes, por ejemplo, que podríamos decir que tienen la misma prevalencia de diabetes en sus entornos originales, pero que cuando cambian, ¿sí?, a un medio ambiente original de donde provienen, por ejemplo, están este ambiente en los Estados Unidos, vean cómo aumenta esa prevalencia drásticamente. O sea, los mismos grupos étnicos en contextos diferentes, pues también hacen esa diversidad de la prevalencia de la diabetes. Y es lo que veíamos en la diapositiva anterior, cuando veíamos que no tiene tantas implicaciones y que también existe esa susceptibilidad o esa diferencia en la prevalencia de diabetes, como por ejemplo el grupo coreano, miren cómo tiene una alta prevalencia, y sin embargo cuando se son cambiados de un entorno, pues sí existe un aumento, pero no drásticamente comparado como por ejemplo los grupos de hispanos. Bueno, para poder empezar a hablar en nuestro entorno, siempre al menos yo lo visualizo así, que hay que ver a México con una mirada muy particular. Lo que vemos aquí es un caleidoscopio, que ahorita voy a mostrar esta analogía cuando hablemos de la parte de genética. Acuérdense que este dispositivo se utilizan en tres espejitos, en la parte interna la que refleja, y que en el fondo tenemos diferentes formas y figuras que conforme vayamos moviéndolos se van formando formas y colores diferentes, ¿no? A manera de lo que hemos representado aquí, cómo se pueden ver las diferentes fenotipos, la expresión física de las diferentes personas basados en estos tres espejitos, que yo lo hago en analogía con los tres componentes ancestrales
principales que tenemos en nuestro país. Bueno, para ver seguir con el contexto de la parte de la transición nutricional y la parte de medio ambiente y estilos de vida, pues definitivamente siempre tenemos que ir y fijarnos en los datos crudos, los descriptivos, los que tenemos a nuestro alcance para poder de alguna manera referenciarnos, iniciar cualquier abordaje cuando se trate de explicar fenómenos. En el caso de la obesidad y la diabetes, pues a los datos epidemiológicos, y lo que podemos ver en esta diapositiva, que seguramente lo han tratado en muchos seminarios, no soy experto nutriólogo ni clínico médico, sino pero sin embargo siempre tenemos que estar revisando estos números. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas. Esta diapositiva, perdón, esta figura hace referencia a los hogares por tipo de localidad y su condición de seguridad alimentaria en el 2018, en la encuesta en el SANUD 2018, y vemos que actualmente, en las localidades, por ejemplo, digamos, rurales, no urbanas, seguimos teniendo un problema grave, también en las ciudades, pero un problema muy grave de inseguridad alimentaria. Esto, ¿sí?, aunado a los altos índices de obesidad que tenemos, y quise poner esta figura de los datos de sobrepeso y obesidad en población de 5 y 11 años. Estamos hablando de población adolescente, infantil, o sea, población que se está enfrentando en algunos años, comparado con los adultos, se está enfrentando todavía a un medio ambiente, y ahí podemos, sin embargo, observar estos grandes aumentos en la prevalencia. Lo que vemos aquí es el aumento de prevalencia de obesidad cuando comparamos del 2012 al 2018, ¿sí? Casi de un 3%, ¿sí? En niños. Eso es preocupante porque, pues bueno, ya se habrá discutido, me imagino, extensamente, pues son de estas cosas se pueden prevenir en algún momento. Pero lo que podemos ver aquí que también existen diferencias por localidades en las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, son el porcentaje de sobrepeso en una población urbana, y en una rural sí vemos que no hay mucha diferencia en sobrepeso. O sea, vemos que es gradual, que cuando empiezan a aumentar el sobrepeso en ambas localidades, pues es similar. Sin embargo, cuando ya hablamos y pasamos al siguiente clasificación, ¿sí?, de obesidad, ahí ya empezamos a ver los verdaderos cambios. O sea, esto para mí es muy importante porque ahorita voy a hacer pues una manera en cómo yo visualizo estos datos que son importantes, porque si ya tenemos estos datos de separando a las localidades y viendo en algunos patrones que no hay mucha diferencia y en otros que sí, quiere decir que hay algo que hace diferente en estos dos entornos, en estas dos localidades. Entonces, actualmente en México tenemos un problema serio, donde hay problemas de inseguridad alimentaria, diferentes tipos, no estoy hablando que todo sea grave, bueno, aquí los mencionan estos datos, pero a la vez tenemos problemas de obesidad en población imagínense, de 5 y a 11 años. Cuando miramos, porque pues eso no hay información de alteración del metabolismo de glucosa, quizá como tenemos en adultos, en los datos de diabetes, podemos ver que también existen podríamos decir, diferencias en las prevalencias cuando vemos todo el escenario nacional, ¿sí? Lo que vemos en colores más azules, ¿sí?, son las prevalencias más elevadas, y como van disminuyendo, por ejemplo, el azul y llegando a verde y gris, van disminuyendo esto. Lo que podemos observar que hay ciertas regiones que es marcado esta alta prevalencia, y si nos vamos al sureste de México, específicamente en la península de Yucatán, pues vemos también que están coloreados tanto de azul fuerte Campeche, Yucatán en verde cuando debería de ser un poco azul bajito, porque miren, aquí tenemos 10.7 y para saltar al siguiente nivel es 10.8, o sea, podríamos decir que es muy parecido. Aquí la diferencia en Quintana Roo, hemos visto que pues hay una población que se mueve mucho, es difícil de establecer o tratar de ir a explorar un poquito más las causas, ¿no?, por esta movilidad que se tiene, y que también pues la tenemos en todo, bueno, mucha gente que viene del interior del país, incluso que se va moviendo en la península de Yucatán. Bueno, lo que
hasta aquí he platicado es empezar a ver la parte histórica de la diabesidad y cómo en un contexto nacional seguimos teniendo esta información de diabetes y obesidad y tenemos datos y que pues vemos esas diferencias que de repente es un poquito complicado buscar ciertas explicaciones a esos datos o esa figura a nivel nacional que vemos. Bueno, pues desde hace ya un par de años hemos decidido hacer estas investigaciones centrándonos en el sureste del país, centrándonos en lo que nos ocupa, al menos donde trabajamos nosotros, que es en la Universidad de Yucatán, para ir explorando cuáles son estas, cuál sería esa, no solamente ver la radiografía que vimos hace ratito de los datos epidemiológicos, sino que ir un poquito más allá para poder analizar el fenómeno, ¿sí?, de diabetes y obesidad. Ahorita voy a decir cómo lo estamos planteando nosotros como diabesidad, ¿sí?, y empezar a tener un marco conceptual más grande que nos ayude a poder proponer estrategias o respuestas a esta gran problemática que tenemos. Esto lo que ven aquí es un estudio que hicimos hace ya unos 5 años, donde hicimos un muestreo considerable, muy grande, en una primera etapa de 575 individuos en poblaciones que no estaban localizadas, por ejemplo, en las cabeceras municipales, sino se iba un poquito más allá para poder nosotros documentamos en ese momento un primer estudio descriptivo de cómo estaba la situación a nivel península de Yucatán en población maya, en población rural. Y lo que observábamos, nada más quiero hacer hincapié para ir centrando en cómo visualizamos nosotros la diabesidad, es que cuando utilizamos la misma clasificación de la OMS con los puntos de corte que se establecen a nivel internacional, empezamos a ver que teníamos en estos 575 individuos unos porcentajes de sobrepeso de 42.5 y de obesidad de 41.5 y de normopeso aproximadamente un 15%. Y empezamos a observar las alteraciones metabólicas específicamente medidas por obesidad abdominal, hipertensión y el metabolismo de lípidos y de glucosa, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteinemia. Lo que empezamos a ver es que pues prácticamente en los niveles de glucosa, hablando de hiperglucemia, por ejemplo, entre sobrepeso y obesidad, no había mucha diferencia, ni entre los niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de HDL. Entonces, lo que hicimos, porque hay una norma que así lo dice, que pues, esos puntos de corte no se ajustan a nuestra población del sureste del país, ya que como se saca el índice de masa corporal de relación estatura-peso, pues los del sureste somos más bajitos. Y lo que hicimos fue hacer podríamos decir, este ajuste por talla baja, y lo que observamos, que cuando hacemos este ajuste, pues miren, la mayoría, el 76.6%, entraban dentro de la clasificación de obesidad, ¿sí? Y lo que nos llamaba mucho la atención, que en este estudio son 575 individuos, es que miren, cuando medíamos la obesidad abdominal, correspondía mucho, sí, casi, bueno, los mismos datos casi, la misma prevalencia, cuando se hace este ajuste por talla, que cuando medíamos nada más la circunferencia de cintura. Y empezamos a ver, ¿sí?, que teníamos una alta prevalencia de niveles elevados de triglicéridos y bajos de HDL. Incluso cuando teníamos este grupo de sobrepeso, también en un 50% de niveles de triglicéridos y HDL bajos, niveles de hiperglucemia, ¿no? Diabetes y hiperglucemia de un 20% que se mantenía cuando se tenía obesidad, pero entonces observamos estas características en población del sureste del país, ¿sí? Tenemos un problema que la mayoría en esta clasificación es obesidad, ¿no? A diferencia de lo que se hace con los puntos de corte de la OMS normalmente, ¿sí? Y entonces, mucho porcentaje de hiperglicemia, no diabetes, niveles elevados de triglicéridos casi en un 70% y niveles bajos de HDL en un 70% también. Esto nos llamaba mucho la atención porque esto está documentado con, bueno, los niveles elevados de triglicéridos, HDL bajos y lipoproteínas que contienen ApoB, lo que se llama o se conoce como la tríada dislipidémica, ¿sí?
o una dislipidemia aterogénica principalmente, que es muy frecuente en las poblaciones de Latinoamérica. Pero bueno, ese escenario teníamos. Y también, pues lo que hicimos al ver estas diferencias en la prevalencia de obesidad y estos datos que vemos en la radiografía de los datos de las encuestas nacionales, pues quisimos investigar, aunque ya hay datos previos en cuanto a ver la estructura genética de la población en México, hay diferentes maneras de evaluar esta estructura genética. Esta estructura genética se refiere a que hay diferencias en las prevalencias de ciertos genes polimórficos o ciertas regiones de nuestra genética que nos hace ver en un mapa que se pueden agrupar en clústeres o llamando grupos, o sea, no es una población homogénea genéticamente. Y en esto, en un estudio que se hizo, se publicó, bueno, no, este estudio se hizo aproximadamente durante casi, me comentaba Rodrigo, 15 años de estar recuperando información hasta que finalmente se pudo publicar este año y donde participamos con los datos de la península de Yucatán, es que lo que ven ustedes aquí es este cuadro, son las relaciones que existen entre las distancias genéticas medidas por un sistema que se llama HLA, que bueno, son genes que están relacionados con la respuesta inmune, pero que tienen cierta diversidad y son muy buenos para poder estratificar si estuvieran diferencias entre una población, diferencias génicas entre una población. Y lo que se hace con estos, se llama mapas de calor, se ven esas correlaciones que hay, por ejemplo, entre el material genético de los diferentes estados. Y lo que les quiero poner aquí es, por ejemplo, esa similitud que cuando se empiezan a agrupar, ¿sí?, por semejanza en el componente genético, empiezan a dibujar como esta península, perdón, este territorio o este mapa de México donde finalmente vemos esas diferencias. Por ejemplo, un clúster agrupado aquí en morado, que lo que vemos aquí es el componente europeo, que puede variar desde un 11.5% en todo el país hasta un 62.6%, que es lo que vemos, ese 62.2% es el que vemos en esta región. Y puede llegar y puede variar hasta un 11.5% ese componente europeo que vemos en la región sureste del país. Después tenemos un tercer componente como que pues no es tan, en cuanto a prevalencia, no es tan alto, que es la ancestría africana, que puede variar desde poblaciones que no tienen hasta un 12.7% que también vemos en esta región del país. Y definitivamente un tercer componente se llama un componente amerindio o nativo americano que puede variar, ¿sí?, desde un 37.8% hasta un 81.5%. Esta variación lo vemos de manera inversa al componente europeo, que observamos los mayores porcentajes aquí en el sureste del país y que van disminuyendo conforme vamos ascendiendo hacia el norte del país, siendo este 81.5%, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita en un acercamiento más al estado de Yucatán. Y es como podemos aquí, o vemos otra vez, aunque ya se ha publicado anteriormente, cómo esta diferencia, ¿sí?, en el componente genético que existe en el país, ¿sí? Aquí les puse esto de cómo lo veíamos hace ratito, este caleidoscopio, porque esos tres, ya esta analogía de estos tres espejitos que serían los, los componentes ancestrales principales, estos tres, que conforme va moviéndose uno, podremos ver cómo se va moviendo uno o va visualizando este territorio nacional, pues vemos que se van formando diferentes figuras o en este caso se van agrupando y vamos viendo que tenemos una estructura, esto se llama estructura genética de la población mexicana. No es homogénea, tienen estos clústeres que se van observando. Si hacemos un acercamiento más a lo que es el estado de Yucatán, pudimos documentar también en otras publicaciones recientemente estos componentes si lo vemos por estado. Entonces lo que vemos aquí igual en la analogía con este caleidoscopio, que tenemos estos tres componentes ancestrales principales. Y además lo que hicimos también por primera vez es ver si existía diferencias entre una población urbana y una rural, así como estamos viendo los datos de que ya se muestran por localidad, por ejemplo, por eso se hacía la referencia
a lo que se publicó en el Salud 2018 y que podemos ver en este caso, por este sistema que nosotros se utilizó en esta publicación, que las principales diferencias, aunque vemos que no hay en cuanto a la ancestría nativoamericana, ¿sí? Hablando de una población de Mérida y de las poblaciones rurales en general, pues casi no cambia este principal componente amerindio. Donde sí encontramos diferencias es en esta ancestría o este componente ancestral europeo, que podemos ver la diferencia entre una comunidad rural y una comunidad urbana como Mérida. O sea, tiene un mayor componente y esto se refleja obviamente en los de ancestría africana. Aquí esto es medida por este sistema, se han hecho por otros sistemas de repeticiones en nuestro genoma y han mostrado muy parecidos resultados. Sin embargo, esto por primera vez en este estudio hacemos esta diferencia por poblaciones. Esto podría tener implicaciones de alguna manera o aplicaciones, pues yo digo que sí, principalmente porque toda la información que tenemos, por ejemplo, los genes relacionados con o asociados con diabetes, se han hecho en otras poblaciones, principalmente se han hecho investigaciones en poblaciones europeas donde pues, ahí tienen un componente, podríamos decir, superior al que nosotros tenemos como nativo americano. Y nosotros no tenemos ese componente tan elevado, incluso en la población rural, como lo hemos hecho también en otros estudios, hemos visualizado, es muy pequeño el componente. Donde entonces todo lo que sabemos referente a la parte genética de susceptibilidad a diabetes, pues por solamente ver estos datos no aplicaría mucho porque no tenemos mucho este componente. Y lo que tenemos en la evaluación de este componente ancestral amarillo es muy poquito. O sea, apenas estamos empezando a hacer estos estudios específicamente en población, por ejemplo, oriunda del continente americano. Entonces, con todo este panorama anterior que les estaba mencionando, que vemos en las encuestas nacionales de salud, esas diferencias, y que también, ¿sí? Esas diferencias en las encuestas nacionales que por localidad, que ahí pues podemos ver el reflejo del medio ambiente, ¿no? Y después vemos que existe esta diferencia genética ¿sí? En nuestro país, pues de ahora, pues, con todo el primera parte que vimos de la explicación, que se tiene que explorar esa relación gen-medio ambiente para poder explicar mejor estos altos índices que tenemos, pues utilizamos este marco conceptual de diabesidad para poder estudiar la diabetes en una población que, como vimos anteriormente con los datos que les mostraba de que tenemos un 80%, por ejemplo, de obesidad, ¿sí? Y alteraciones en el metabolismo de lípidos de manera importante, casi el 70%, medidos por triglicéridos y HDL bajos, pues entonces, pues de alguna manera hemos ampliado y tener este marco teórico un poco más amplio de hablar de diabetes, pero en un contexto de obesidad como tenemos aquí en el sureste de México, por todos los datos que les he mostrado. Y definitivamente, pues esta idea, más bien, esta manera de abordarlo surgió porque cuando estábamos, por ejemplo, en 2012 empezando estos estudios en población maya, arrojando los primeros datos, recuerdo muy bien que cuando yo veía una presentación sobre obesidad, siempre hacían referencia a Botero, ¿no? Los cuadros de Botero y la obesidad representada en los cuadros de Botero. Pues una vez leyendo, me vi una entrevista que le hicieron y él decía que no hacía ni crítica, ni estaba a favor ni en contra de la obesidad, sino que él, como todo artista, lo que quería es exaltar formas y figuras y colores, ¿no? Y utilizaba, pues eso, ¿no? De una manera, la corporalidad como una expresión aumentada para poder él, reflejar como artista, ¿no? Las formas y las figuras. Y entonces, pues ahí yo comprendí que también nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, cuando vemos unos datos en una encuesta, en lugar de decir, bueno, pues sí, aquí está bien clarito, obesidad, diabetes, y eso significa, ¿no? Es ir un poquito más allá. ¿Qué hay detrás de esos datos? ¿Hay otra explicación? ¿Hay podríamos decir, otra información en la cual me podría ayudar mejor a comprender lo que él quería hacer? Pues bueno, nosotros lo hicimos, como les comentaba, hacer este marco conceptual, porque lo mismo veíamos, por ejemplo,
en nuestras mediciones iniciales en población de aquí de Yucatán, pero también lo veíamos, por ejemplo, es una foto que tomamos en Tepoztlán, ¿sí? Aunque podríamos decir el componente amerindio, pues de alguna manera, ¿sí? Pues está distribuido en nuestro país, pues estamos expuestos a diferentes ambientes y diferentes comidas, muchas de ellas compartimos, pero nos hace diferentes, ¿no? Entonces fue toda la idea de empezar a utilizar un marco conceptual un poquito más allá de lo que normalmente venimos leyendo sobre obesidad, diabetes de manera separada. Bueno, lo que ustedes o lo que les muestro aquí es una manera de cómo representar, ¿sí? En la población maya con algunos genes que se han identificado, uno por nuestro grupo donde trabajé en el doctorado y actualmente, y otros grupos que están empezando a estudiar esta parte genética de la relación. Principalmente ellos lo abordan como esta relación con la diabetes, ¿no? Pero bueno, lo que vemos en este diagrama es ver cómo, como les había dicho, de la diversidad es la interacción entre la genética, medio ambiente y estilos de vida, que lo vemos aquí como la composición de la dieta, alto consumo de calorías, disminución de actividad física, estatus socioeconómico, estrés y bajo peso al nacer, que pues nosotros no dedicamos mucho, pero ya conocemos a colegas que están haciendo estos estudios, ¿sí? Que como ya hemos visto, que esto podríamos hablar esto de alguna manera en la transición nutricional que te lleva a obesidad, pero además lo que observamos aquí, como vimos en los datos, que tenemos esta obesidad, principalmente esa distribución de grasa, está en la parte abdominal, ¿sí? Un estudio hecho por la doctora Lisbeth González de aquí del Libello, en una población de niños, identificó, ¿sí? La asociación de que se ha estudiado en muchas otras partes, pero lo encontró también relacionado con esta obesidad en niños, en preescolares, lo hizo. Bueno, esta unión de medio ambiente y que te produce un fenotipo que es condicionado por, en este caso, evidencia de población maya por FTO, va a producir diferentes cambios metabólicos. Uno de ellos que conocemos, ¿sí? Que es la resistencia a la insulina y que también sigue interaccionando el medio ambiente para dar este fenotipo y que en un estudio reciente que se publicó de exomas en población maya, donde participamos en la primera etapa, en identificar este gen que se encuentra relacionado con la resistencia a la insulina, ¿sí? Y que esta resistencia a la insulina, junto, ¿sí? Con la disfunción de la célula beta, que es donde empezamos a tener más información, que están estos genes que identificamos en el 2015, el ABCA1, que ahorita vamos a hablar un poquito, y de esta CDK, que se relacionan con el ciclo celular, pero cada vez más, hay más evidencia que están relacionados con el metabolismo de lípidos y de carbohidratos de manera independiente al ciclo celular. Y estos dos que también hemos estado investigando de las sirtuinas y este otro factor relacionado con la disfunción de la célula beta, ¿sí? Hasta aquí, pues es lo que sabemos, el camino normal, empiezo a ganar peso por estos factores, heredo unos cuantos, me da resistencia a la insulina, perdón, y ¿sí? Finalmente, ¿sí? Me da diabetes. Pero miren, no es tan clara esta situación porque si se dan cuenta son de estos que se han estudiado en población maya, solamente dos se encuentran relacionados, uno con obesidad y otro con resistencia a la insulina. La mayoría, ¿sí? Asociados con diabetes, están relacionados con la disfunción de la célula beta. En condiciones normales, si un individuo tuviera estas características y llega a tener resistencia a la insulina, en un organismo normal que no tuviera estos genes relacionados, ¿sí? Empieza a haber una adaptación del páncreas, de la célula, empieza a aumentar y empieza a funcionar más y finalmente puede lograr o tener una tolerancia normal a la glucosa. Pero si un individuo, ¿sí? Con estas características, además tiene un conjunto de genes que lo hace que empiece a tener problemas, ¿sí? Para poder satisfacer la demanda de altos niveles de glucosa para bajarlos, o sea, más bien no satisfacer la demanda, sino que regular los niveles de glucosa dados, alteraciones de la glucosa dado por la resistencia a la insulina, finalmente va a llegar a apoptosis de sus células beta y finalmente a desarrollar lo que yo digo diabesidad, porque es en este contexto que desarrollan diabetes, pero en un contexto
de obesidad y este tipo de obesidad con estas características, ¿no? Y esto lo podemos ver porque se ha documentado que, por ejemplo, hay un 10% de personas con obesidad, ¿sí? Que aquí, perdón, aquí es que no desarrollan diabetes tipo 2, pero, ¿sí? El 80% de las personas que tienen diabetes tipo 2 son obesas. Y es cuando se ha confundido un poquito esto de que, bueno, es que todas las personas que tienen obesidad te va a dar diabetes, nada más si tienes esta conjunción de genes principalmente relacionados con la disfunción de la célula beta. Y es lo que conocemos como glicolipotoxicidad. O sea, empezamos a tener niveles elevados de glucosa y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de este fenómeno de glucolipotoxicidad que aunado con esta disfunción principalmente a veces dado por un aumento en los ácidos grasos libres que se acumulan, por ejemplo, en célula beta y en otras, principalmente en célula beta, dan este fenotipo de diabesidad. Aquí existe un posible mecanismo unificador de la diabesidad y lo que podemos estar observando, ojo, esto que estoy platicando es con estos datos que les mostraba anteriormente, lo que está pasando en población maya. Entonces, heredamos un conjunto de genes, muchos de ellos relacionados con disfunción de la célula beta, que junto con el medio ambiente hace que tengamos una disminución en la secreción de insulina, ¿sí? Esta disminución de la secreción de insulina empieza a alterar la señalización, por ejemplo, en el hipotálamo, y lo que hace que empezamos a tener un aumento en la ingesta de alimentos, desarrollándose obesidad y llevándonos a resistencia a la insulina. Esta disminución de la secreción de insulina también hace que existan fallos en la señalización por ejemplo, en el hígado, de células en el hígado, que, por ejemplo, no puedan detener la gluconeogénesis y empieza a producirse glucosa aún teniendo niveles elevados en sangre, lo que hace que tengamos el fenotipo cuando hacemos los análisis en el laboratorio de aumento de glucosa y definitivamente estos niveles disminuidos de la secreción de insulina por el páncreas hace que a través de resistencia a la insulina que sea poco eficiente la captación de glucosa en órganos como el músculo y que se refleje también con un aumento en las concentraciones de glucosa. Aquí pues se puede documentar y mucha gente seguramente en estos seminarios han hablado acerca de la sensibilidad y también relacionados con la función de la célula beta, pues aquí tiene su espacio en esto que vemos aquí. Y también cuando existe una disminución en la secreción de insulina, por ejemplo, empezamos a ver que ha habido un aumento de peso aquí. Ese aumento de peso depende y disminución de la secreción de insulina hace que se aumente la lipólisis, por ejemplo, en este tejido adiposo, principalmente en la cintura, lo que hace que se liberen ácidos grasos libres, ¿sí? Potenciando este efecto de resistencia a la insulina y aumentando la disfunción de la célula beta, principalmente por estos genes que les comentaba, por ejemplo, este ABCA1 ya se ha documentado por el grupo del doctor Samuel y sus colaboradores en Ciudad de México, que principalmente lo que hace es no sacar eficientemente el colesterol en las células del páncreas y lo que hace es que empiece a producir o empiece a tener problemas para la secreción de insulina ese páncreas en las personas que tienen esa alteración. Y eso es lo que conocemos como aumentos elevados de glucosa y ácidos grasos libres que van a ir y se van a depositar en lugares donde no deberían de ser, es lo que conocemos como glucolipotoxicidad y es lo que observamos, por ejemplo, últimamente en población del interior del estado, donde a pesar de que hemos hecho estudios de seguimiento farmacoterapéutico con hipoglucemiantes orales y secretagogos de insulina, pues finalmente no se logra el control glucémico porque pues ya tienen una célula funcional, pero con un pequeño porcentaje, ¿no? Ya no se puede revertir porque ha producido mucho daño. De por sí, cuando aparece la diabetes ya hay un porcentaje considerable de pérdida de la funcionalidad de las células betas. Con este efecto, ¿sí? Se ve más exacerbado. Y esto es lo que nosotros hemos documentado como marco teórico para poder comprender mejor el fenotipo observado en el sureste del país. Pero bueno, un poquito ya hablamos de la parte de la diabesidad y cuál sería su relación con la etnicidad. Definitivamente, nosotros somos una especie altamente, hablando en términos evolutivos, muy exitosa.
y siempre hemos estado en contexto con un medio ambiente y este medio ambiente con nuestro genoma que nos ha hecho, ¿sí?, en últimos años tener una fuerte predisposición a enfermedades complejas, ¿sí? Y esto se ha observado desde hace muchísimo tiempo. Y han habido diferentes hipótesis para poder explicar este aumento de enfermedades complejas. Sin embargo, por el tema que nos ocupa y por la línea de investigación en que estamos, existe una hipótesis que se adapta muy bien, o podríamos decir que como antecedente teórico a lo que estamos observando y con los hallazgos que tenemos en población maya, que es el genotipo ahorrador o el genotipo frugal, que se ha observado en las poblaciones de origen americano, en todas las poblaciones de origen americano, en donde hay una fuerte predisposición a hiperinsulinemia, insulino resistencia selectiva, cuando hablamos del hígado, por ejemplo, en fallas en los paros de la gluconeogénesis, con dietas altas en grasa, sedentarismo y otros estilos de vida, sí, tendemos a tener elevada prevalencia de obesidad y diabetes y finalmente a enfermedad cardiovascular. ¿Por qué les comento esto? Porque uno de los genes que hemos visto que está presente en población maya y tiene una mayor prevalencia comparado a otras latitudes es este alelo, el C230, ¿sí?, en el gen ABCA1, que desde el año 2010 y por ahí de 2008 empezaron a hacerse estudios que se relacionó con diabetes en población mestiza de México. Sí, finalmente el doctor Acuña hizo esta investigación en el 2010 donde vio que este alelo específicamente, pero en esta mutación, sí, solamente se presenta en el continente americano, ¿sí? Y que esta mutación tiene diferentes frecuencias cuando vemos y observamos el continente. Y, por ejemplo, aquí lo que vemos, la prevalencia en población maya, pues es una de las más, con una prevalencia más alta comparado, por ejemplo, con el norte del continente o por el sur en esta parte, y solo en algunas ocasiones quizá podría estar dándose por endogamia en esos grupos que tuvieran una frecuencia más alta. Pero lo que observamos es una presencia de ciertas mutaciones, en este caso polimorfismos, porque ya superan el 1% de la población, que de alguna manera pues son privados de nuestra población. Eso habla también de que tenemos esta cierta susceptibilidad, hablando del continente americano comparado con el resto del mundo. Definitivamente, y el doctor Acuña ha hecho investigaciones respecto a de que esta mutación pudo tener su origen cuando hubo el paso a través del estrecho de Bering, y que esa mutación en ese entonces, estamos hablando de, nos hablan de 15.000, 30.000 años, esa mutación de algún momento fue benéfico para esa población, porque la función de este gen es sacar colesterol del interior de las células, pero imagínense, en un contexto donde no había mucha alimentación, el ahorrar energía, ¿sí?, era beneficioso, ¿sí? Sin embargo, esa frecuencia la tenemos, perdón, esa presencia, esa mutación la tenemos hasta nuestros días, pero ese contexto, este medio ambiente ha cambiado. Es lo que veíamos de la transición nutricional, del ambiente obesogénico, hace que tengamos ese componente genético, ¿sí?, que en este cambio, comparado de hace 15.000 años con el actual, hace que ya no sea tan beneficioso, ¿sí?, o ya no podemos ver su efecto beneficioso en la actualidad, y podría explicar, ¿sí?, esas diferencias en las prevalencias de diabetes, por ejemplo, causada por glucolipotoxicidad. No quiere decir que ese fenómeno se dé en todos lados, pero sí los que tienen esta variante, los que se observan ese fenotipo como población maya y que podrían estar respondiendo un poquito más, ¿sí?, por la causa de diabetes en nuestra población. Y en cuanto a este panorama que hemos observado, que es donde nos estamos enfocando nosotros para hacer nuestros estudios en población maya, es que este conjunto de genes con el estilo de vida, principalmente en población maya, condiciona resistencia a la insulina, un aumento de ácidos grasos libres y un desequilibrio en el control o en la homeostasis de las citocinas, o
interleucinas proinflamatorias que finalmente nos llevan a intolerancia a la glucosa, diabetes, esta dislipidemia heterogénica que les comentaba, que hemos observado casi un 70% en ese muestreo que hicimos, y de que pues, estamos actualmente estudiando estas lipoproteínas que están relacionadas con esta dislipidemia heterogénica, que también está relacionada con hipertensión y con disfunción endotelial y procesos de alteración a través del metabolismo de interleucinas, que finalmente también nos da aterosclerosis, casi la radiografía que veíamos cuando hablaba de la población latina en general. Pues bueno, con estos datos lo que hemos hecho es que hemos hecho un estudio en población maya donde a través de saber estas alteraciones, principalmente el metabolismo de lípidos y de glucosa, hemos propuesto podemos decir, un índice que podría servir como una medida indirecta de resistencia a la insulina. Bueno, hemos propuesto o hemos documentado su relación con el riesgo cardiometabólico. O sea, nuestra pregunta ya era si la resistencia a la insulina medida de manera indirecta por este índice, que este índice lo que ocupa son los niveles de glucosa, triglicéridos y HDL, y lo que veíamos que están alterados en la población de aquí del sureste del país, ¿sí? Que es una medida indirecta de resistencia a la insulina, estaba relacionado con riesgo cardiometabólico, y para poder hacer lo que hicimos fue comparar con los niveles elevados de colesterol, porque de ahí el mediador importante son las lipoproteínas, pero las LDL, pero las LDL que llevan colesterol, en este estudio que hicimos, pues logramos ver esa asociación y empezar a proponer estos índices basados en la experiencia que hemos tenido como un buen indicador de resistencia a la insulina de manera indirecta, ¿sí? Y su relación y sus implicaciones con el riesgo cardiometabólico, como el fenotipo que estábamos viendo. ¿Y esto por qué? Porque pues en las comunidades a veces no se tiene dinero ni infraestructura para medir insulina y checar la resistencia a la insulina, y aparte que hay muchos problemas metodológicos y de interpretación, pues esta es una manera que nosotros estamos proponiendo para poder evaluar esta situación. También otro de lo que les había comentado de esta tríada dislipidémica, niveles elevados de triglicéridos, bajos de HDL, que se observan mucho. Estas pequeñas idensas son unas lipoproteínas que se observan en este fenotipo, y lo que nosotros hemos evaluado es, porque estamos tratando de generar más evidencia, ya no tener tantos puntos, bueno, no tenemos puntos de corte nosotros en nuestra población, y si seguimos tomando los puntos de corte de otras latitudes, pues no vamos a hacer mucho, no vamos a avanzar mucho para dar respuestas. Entonces lo que hicimos fue proponer y adaptar un método que se puede hacer en la mayoría de los laboratorios para medir estas lipoproteínas pequeñas y densas que correlacionan más con el riesgo cardiometabólico superior a las LDL, que no se han hecho en otras poblaciones, pero lo que nosotros documentamos por primera vez en la literatura es la variabilidad biológica. O sea, cómo varía en una sola persona esta medición y entre las personas en una población de aquí, de Mérida, que hicimos. Eso no estaba documentado en la literatura, y lo que observamos que esta determinación tiene mucha individualidad, por lo mismo no podría utilizarse intervalos de corte, o valores de referencia, pero sí sería muy útil aprovechar esta individualidad para poder dar seguimiento a los pacientes, o sea, irlos midiendo a través del tiempo y ver y ir visualizando si va aumentando o va disminuyendo, y va a tener intervenciones, por ejemplo, su riesgo a desarrollar algún evento cardiometabólico, todo basado en nuestra población. Y lo que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, es con este contexto o este marco conceptual que les mencionaba hace un momentito, lo que nosotros vemos como bioquímicos y en la parte genética, más que ver la circunferencia de cintura, nosotros nos ponemos o visualizamos desde esta alteración en la grasa visceral. O sea, sí hay un aumento, pero también hay una disfunción, hay un aumento de ácidos grasos libres, aumento de triglicéridos, ApoB, y formación de estas pequeñas y densas partículas de LDL. Entonces, lo que estamos ahora en población en maya, lo que estamos investigando es este camino, principalmente dado, bueno, salían unas flechitas, pero a través de esta tesis que ya concluimos, identificar, ¿sí?, posibles mutaciones en esta proteína, porque revisamos, y esta es la que es clave
para la formación de estas pequeñas y densas partículas de LDL. En nuestra tesis de Jonathan lo que estamos viendo es a través de unas sirtuinas, que son sensores metabólicos, ver la posible relación de polimorfismos en este gen relacionados con resistencia a la insulina y la formación, ¿sí?, de las pequeñas y densas y de cualquier alteración en este mecanismo, porque lo que vemos en este diagrama es precisamente ese fenotipo de triglicéridos elevados, mayor formación de pequeñas y densas partículas de LDL y menor o disminución de las concentraciones de HDL, y es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí están las flechitas que les comentaba. Y también hemos empezado a dar los primeros pasos en investigar, o lo que se conoce en esta línea de investigación de la lipoproteómica de las pequeñas y densas partículas de colesterol de LDL en pacientes, ¿sí?, con diabetes tipo 2, en población maya que tiene diabetes tipo 2, y lo que empezamos a tener indicios, no hemos publicado, de que hay diferencias en las proteínas, ¿sí?, que están relacionadas con la membrana de las por ejemplo, de las cápsulas lipídicas que transportan el colesterol y que podrían tener una implicación en el diagnóstico de riesgo cardiometabólico en nuestra población principalmente. Bueno, también hemos estado colaborando, por ejemplo, con proyectos donde esto ya está a punto de publicarse, de la doctora Lisbeth y de su alumna Larisa, que hemos visto una correlación en microRNAs. Estas, podemos decir, moléculas que se transcriben, pero que no se traducen en proteínas y que puedan tener una importancia en el diagnóstico porque están regulando muchos genes relacionados con el metabolismo de lípidos, que es lo que principalmente observamos en la población maya. También estamos trabajando en un piloto que estamos evidenciando, esto es en niños con obesidad, en adolescentes con obesidad abdominal, y ya no nos referimos a los síndromes metabólicos, y ya nos vamos directo a la obesidad abdominal, porque esto es lo que observamos más en nuestra población. Y en este estudio inicial, que todavía tenemos que aumentar la N, vimos una correlación entre las pequeñas y densas partículas de LDL y la obesidad abdominal. Eso quiere decir que ya jóvenes, ¿sí?, estamos trabajando con la edad de bachillerato, por ejemplo, están cursando el bachillerato, y que ya tienen un riesgo cardiometabólico, ¿sí?, medidos por estas lipoproteínas, y una alteración en el perfil proinflamatorio también se vio muy marcado. Y lo que hicimos también con este índice metabólico es también, tenemos ahí un problema también de enfermedad de hígado graso no alcohólico, y hemos observado que este índice que les comentaba hace rato, desde multiplicar la glucosa por los triglicéridos entre HDL al cuadrado, nos está dando mejores resultados que los otros índices para, ¿sí?, establecer o para identificar o detectar el hígado graso, incluso proponiendo un punto de corte para nuestra población. Y entonces quisiera ya llegar al final de que, bueno, ¿y de qué serviría todo esto que estamos investigando? Realmente, como lo vemos nosotros tomando como marco conceptual todo esto que ya hemos visto, lo que vemos nosotros, estos genes que podríamos decir están asociados con diabetes, sí, lo estamos viendo en un momento, ¿sí?, donde se ve la expresión más fea, podríamos decir, de estos genes. Estos genes, si tú los tienes, ¿sí?, y sobre todo si eres del sureste del país, en población maya, si tú los tienes, ¿sí?, muy probablemente te va a dar diabetes, ¿sí? Hasta ahí es lo que nosotros conocemos, pero lo que yo veo un poco más allá, y desde el punto de vista evolutivo, como les comentaba, por ejemplo, de este ABCA1, que en un momento dado, sí, tiene ciertas ventajas el tenerlo, sobre todo cuando no tenemos ese ambiente obesogénico, que es muy, podemos decir, es la parte de la economía de nuestro organismo para poder sobrevivir. Entonces lo que vemos nosotros, más allá de ver esta parte fea, porque una vez me dijeron, es que usted anda diciendo que la población maya es malo tener esta genética maya porque me predispone a enfermedades. No, lo que realmente estamos observando es la parte más mala, porque nosotros hacemos estudios, casos controles cuando ya está la diabetes. Pero lo que estamos observando que con estos microRNAs y con toda esta parte de un contexto evolutivo y este marco teórico más amplio, es que desde que nacemos tenemos este conjunto de genes y que trabajan de manera importante, eso sí, importante, para regular, ¿sí?, el metabolismo principalmente de quienes, del principal combustible que tenemos, que son los lípidos, ¿no?
y de regular también el otro metabolismo, ¿cuál? El de la glucosa, que es muy importante para poder obtener energía, principalmente, metabolismo de glucosa y de lípidos. Y entonces lo que tenemos es, en población maya, una genética sumamente exitosa en un momento dado, hablando en términos evolutivos, para poder sobrevivir. Lo que ha cambiado es que hemos cambiado el entorno, el contexto, y entonces a través del tiempo estos genes pues, llegan a un momento de estar asociados, ¿no? No sé, con la parte fea, pero quisiera dar el mensaje que no necesariamente. Esto es lo que vemos y eso es lo importante que podría servir para qué con esta información, porque en perspectiva lo que podríamos, ya conocemos, ¿sí?, que esos genes son muy importantes, ¿sí?, en la regulación del metabolismo de glucosa y carbohidratos, pues podemos utilizar esa información al favor, ¿sí? Porque si podemos saber el genotipo de un individuo, ¿sí?, y podemos hacer estudios donde podamos estar haciendo estudios de intervención con diferentes tipos de dietas y poder potenciar el efecto benéfico de esta genética que tenemos. Y esto lo vemos, ¿sí?, que se está utilizando, por ejemplo, de conocer la genética para ser más eficaces en la terapéutica, es donde hemos visto más avances, y es lo que conocemos como la farmacogenética, ¿no? Y definitivamente, imagínense que una vez conociendo la genética que tenemos, que es muy importante, específicamente esos genes y otros más que seguramente están, si hacemos estudios de intervención y vemos qué tipo de ejercicio puede hacer que potencie el efecto benéfico de estos genes que están regulando metabolismo de glucosa y lípidos, podríamos tener mejores respuestas para poder, o políticas para poder prevenir, ¿sí? Hay gente que seguramente va a responder solamente con hacer ejercicio, por ejemplo, yo soy uno de ellos, o que gente que responde más con solo dieta, o gente que puede responder con dieta de ejercicio, y definitivamente si con esto no lo logramos, pues tenemos otra opción de que podría ser más eficaz la terapéutica. Por ejemplo, si se da hipoglucemiantes como ahorita vamos a ver que estamos haciendo un piloto de metformina, hay muchas reacciones adversas, pero si yo lo conozco, la genética podría estar haciendo ajustes para evitar este tipo de reacciones adversas que a veces pueden hacer que un paciente abandone la terapéutica. Donde hemos avanzado es en esta parte de la farmacogenética porque estamos haciendo un piloto de metabolizadores y transportadores de hipoglucemiantes y hemos visto otra vez que la genética de la población maya es diferente en cuanto a frecuencia de polimorfismos con el resto de otras poblaciones y nos ha llevado a colaborar en una red iberoamericana donde pues, ya hay todo un grupo que dice, bueno, es importante que se tome en cuenta incluso a título de hacer una declaración y presentárselo a la Organización de Ciencias Médicas del Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas de la OMS, donde aparte de tomar en cuenta, lo hicimos en un evento ahí en Europa, ¿sí?, que aparte que se debe considerar la genética para poder hacer investigaciones clínicas, también es importante considerar en los diseños de investigaciones clínicas el contexto sociocultural de los individuos que tienen que de alguna manera también tomarse en cuenta las creencias, valores, la estructura social y familiar, la lengua, los hábitos, para poder, ¿sí?, incluir esa parte que normalmente no se hace en las investigaciones. Y podemos decir, otra propuesta que hicimos que además también se tiene que hacer o que se tiene que capacitar desde la formación a los investigadores que se deben de hacer este tipo de investigaciones tomando en cuenta la genética, en contexto sociocultural, también la formación en valores de la gente que va a hacer ese tipo de investigaciones. Si se dan cuenta, esta es una propuesta ya que estamos haciendo de que tenemos que cambiar esta manera de hacer la investigación y tenemos que tomar en cuenta esta parte genética de ancestría y contexto y también empezar a formar a gente que pueda tener esos valores para hacerlo. ¿Sí? Y en conclusión, yo dejo esta diapositiva porque realmente lo que estamos observando actualmente es que ha habido unos cambios muy rápidos en los hábitos alimenticios, o sea, tan rápidos que no ha dado tiempo para poder hacer regulaciones. Ahorita ya se está haciendo, pero hemos cambiado o estamos diseñados para estar en estos contextos y no estamos diseñados para vivir en estos contextos, porque cuando hacemos este cambio muy rápido, ¿sí?, y, no, y se va un poco la parte de control para regular todo esto, pues el resultado es lo que estamos observando. Elevadas tasas de obesidad
de diabetes en gente que tiene cierta susceptibilidad y que puede ser un problema o ya es un problema grave de salud. Bueno, pues nada más con esto quisiera más que hacer un recordatorio, pues que todavía se tiene que trabajar mucho en poder dar una respuesta a esa gente que está viviendo con diabetes o tiene un grado de obesidad para poder contener de alguna manera el alto número o la alta prevalencia que tenemos actualmente. Y pues finalmente un agradecimiento público a todo el equipo que hace posible estas investigaciones, que siempre me gusta poner las caras y mostrar el gran equipo, porque esto no se hace solo, esto se hace con un trabajo tremendo de día a día de alumnos, colegas, de la institución donde trabajamos, de los financiamientos que concursamos a veces a nivel nacional y que pues eso es lo que no se ve, pero siempre me gusta poner al final que pues gracias a ellos, nuestros alumnos y colaboradores, sí, estamos hoy presentando estos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. ¿Qué tal? Un gusto Hola. saludarte. Te cambiaron a la conductora. Ah, mira. Ay, pues me da mucho gusto verte, escucharte, Julio, y agradecerte enormemente tu participación y todo esto que hoy nos muestras, ¿no? Fruto de todos estos años de investigación. Creo que hay mucho que rescatar de todo lo que hoy nos comentas, conceptos que a lo mejor para los que nos dedicamos y estamos en el área de la salud y de las enfermedades cardiometabólicas, nos es familiar, ¿verdad? Pero conocer todo ese trasfondo y el tiempo que implica poder ver esta asociación y cómo la genética, ¿no? Es capaz de regular y de determinar las comorbilidades a futuro. Es realmente impresionante, es algo muy amplio, muy específico, que nos da a lo mejor a la parte clínica, ¿no? Estas herramientas con mejores resultados. Eso que tú has mencionado creo que es muy, muy cierto. El poder nosotros hacer estrategias tanto de alimentación como de actividad física y saber que podemos modificar esta herencia o esto con lo que ya traemos adicional a todo el ambiente, ¿no? Que implica pues la alimentación, el consumir alimentos cada vez más ultraprocesados y todo esto que has mencionado, cómo todo esto pues va sumando pues lamentablemente a no solo padecer obesidad, sino pues estas dislipidemias, ¿no? El perímetro de cintura tan relacionado con este riesgo cardiovascular y por supuesto el hígado graso que también mencionabas, ¿no? Cómo todo ello se va hilando, se va uniendo hacia patologías complejas en donde los resultados de las intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, pues son un reto y conocer que pues también hay cierta parte de la alimentación que puede modificar esto, así como de actividad física, pues creo que es donde tenemos que enfocarnos y esperar estos resultados que siempre nos muestran y nos dan un poco de mejor dirección, ¿no? Hacia este cambio. También algo que me parecía muy, muy bueno rescatar y mencionar de todos los webinars que hemos tenido, de cómo también este tipo de modificaciones genéticas ocasionan respuestas también proinflamatorias, ¿no? Que el mismo tejido graso también, y muy reconocido en la aparición de comorbilidades. Entonces, es complejo, Julio. Sí, sí, sí. Es algo que definitivamente tú que eres un experto y que le has dedicado mucho tiempo a esto y hoy nos puedas decir con números y letras cuál es el gen, ¿no? Atrás de todo esto hay un trabajo enorme. Y pues la verdad es que agradecerte mucho toda esta información que hoy nos proporcionas. Creo que a los nutriólogos y a los profesionales de la salud que hoy nos acompañan, el poder identificar y crear mayores lecturas hacia estas políticas públicas, ¿no? Que podamos ir modificando y siempre tomar en cuenta eso, no olvidarlo, ¿no? Que claro. Aquí podemos hacer un mejor cambio. Mencionaste igual algo que me gustaría mencionar en el cierre,
que es sobre, que va muy rápido, ¿no? Y las políticas públicas ya están sobre una intervención de cambiar hacia mercados locales, hacia más actividad física, pero pues definitivamente eso también tiene un respaldo hacia todo esto que se ha estudiado, ¿no? Y pues las políticas públicas de repente suelen ser muy rápidas, inmediatas y con cambios de una administración a otra, pero siempre basadas en evidencia. Creo que será muy enriquecedor y muy puntual el poder hacer estas modificaciones basadas en esto que tú hoy nos mencionas, ¿no? Sí. Hubieron aquí algunos comentarios en Julio, en donde pues te felicitan mucho, hablan de que es muy interesante el tema, agradecen el espacio que se otorgó para que tú puedas hablarnos de esto que hoy nos presentaste y cómo todo el sureste, ¿no? Presenta esa cierta mayor prevalencia de estas enfermedades por estos genes identificados también. Cualquiera que quiera recibir la plática, ¿verdad? La van a poder solicitar a través del correo de la Dirección de Nutrición, que ya lo tienen aquí en el chat y también en la página de la Secretaría de Salud. Hubo una pregunta en Facebook también, Julio. Sí, adelante. Fue resuelta, ¿no? Menciona que ya fue resuelta con una de las imágenes que proporcionaste, pero sí me gustaría comentarla. Dice, bueno, es un tema muy interesante, muchas gracias. Los mecanismos epigenéticos ampliamente descritos en la literatura internacional relacionados con actividad física y metilación del ADN, modificación de las histonas y de los microARN, también se ven involucrados en la diabesidad de la población maya. Sí, la respuesta es sí. Sí, podríamos decir que ese sería otro de los siguientes pasos, ¿no? Bueno, me encantaría poder identificar esos cambios que se dan, que podríamos decir, no son alteraciones físicas en el ADN, pero sí son modificaciones que se heredan. Y entonces, rápidamente le digo en este tema, es que cuando se descifró el genoma humano, creíamos que íbamos a tener más genes de lo que realmente tenemos. Bueno, no se ha precisado, pero... ¿Y esto a qué se debe? De que no va en relación el número de genes con la especialización de un individuo, sino que con la versatilidad, sí. Y entonces la epigenética, es de las modificaciones, por ejemplo, en metilaciones, acetilaciones de histonas, que son las proteínas que son las encargadas de compactar nuestro ADN, pueden hacer que se exprese o no un gen, ¿no? Y esos procesos de metilación están determinados por el medio ambiente. Entonces, lo que bueno, no es nuevo, pero cada vez empieza a haber más evidencia porque no ha sido sencillo, ahora sí, caminar rápido en la tecnología para poder analizar esas metilaciones, ¿no? Seguramente la respuesta es sí, es muy importante, sí están allá, sí seguramente tenemos estos cambios privados de nuestra población, así como otras. Lo que pasa es que, uno, no ha habido bueno, sí ha habido pasos importantes en las metodologías para hacer, y como todo inicio, pues a veces son muy caras, ¿no? Todos esos inicios. Entonces seguramente vamos a ver cada vez más, y también va rápido estos conocimientos, más información acerca. Por ejemplo, esos microRNAs, nada más porque estamos colaborando, no estamos viendo esa parte que no se expresa, eso que está pasando a nivel de transcripción, ¿sí? Y cómo regula el metabolismo de lípidos. Incluso hubo una correlación fuerte con el índice metabólico que proponemos y con los niveles de triglicéridos y HDL, obviamente. Entonces, pues sí, cada vez dijimos, bueno, vamos a empezar a conocer más, ¿no? de esta información que normalmente no se ve, no se expresa, pero ahí está siendo importante. Por eso dice énfasis en, hay una parte de estos genes, esta parte que dicen en el sureste somos diferentes, sí, porque hubieron acontecimientos que nos hizo moldear esta genética para ser muy eficientes, muy resistentes, muy al medio ambiente que tenemos, a todas estas características que tenemos aquí, moldearon esa parte para ser eficientes, no para, se moldearon para que nos enfermemos al final, se moldearon para ser eficientes y poder sobrevivir, y como había problemas físicos, proceso de adaptación. Así es. El ambiente es el que nos ha
nos ha cambiado y nos está pegando muy fuerte en esta genética. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, el poder identificarlos y el poder estudiarlos y esto que tú mencionas, ¿no? De que cada vez pues hay más y esto no va muy rápido en el avance de identificarlos, pero dejar estas propuestas que ustedes han tenido de estos nuevos índices, de estas nuevas formas más fáciles de determinar o de predecir este riesgo, creo que es muy útil, muy rescatable y se agradece mucho porque la gente que está, ya todo el equipo que presentaste, ¿no? Como tu equipo, haciendo estos estudios, pero poder concluir para los que están en la práctica clínica con estas nuevas herramientas y nuevas formas de predecir y de poder intervenir con mayor anticipación, creo que lo agradecemos todos, ¿no? Hay otra Sí. preguntita, ya está aquí Ili con nosotros también. Hola, Hola. Ileana. Hola, Ileana. Espérate, Vale. Nada, Ili. ¿Te lees la pregunta, Sí, Julio? sí, sí. Hay una pregunta aquí Dice, en la parte doctor de... Julio, háblenos qué se sabe y qué se está haciendo sobre el microbioma intestinal y su relación con la obesidad o diabetes en la población maya. Sí, miren, sí, muy interesante también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les presenté un marco teórico en el cual me ayuda a explicar mucho lo que hago, ¿no? Pero hay otros contextos y otras, podríamos decir, hipótesis, ¿sí? Que están planteadas para poder explicar el fenómeno que es muy complejo de diabetes y obesidad. Uno de ellos es el microbioma. Trabajamos en un estudio participando y colaborando en la etapa inicial, ¿sí? De hacer esto, y tengo un buen amigo ahí en Ciudad de México, el doctor Yaeder, que está trabajando y trabajó mucho en el microbioma. Es con el tema de microbioma yo tengo, al igual que otros expertos, tengo una pregunta importante, al igual que la genética, es ¿cuánto contribuye para? ¿Sí? No se sabe, ¿no? Si hay evidencias que es importante, pero ¿cuánto contribuye? ¿En qué porcentaje? Yo te puedo decir, por ejemplo, ¿por qué no hay tanto, eh, cuánto influyen los genes en la obesidad como lo veíamos aquí en población? Pues 1, 2, ¿no? No hay tanta, esta fuerza de estación. ¿Con cuánto contribuye? Un pequeño porcentaje, ¿no? Porque es más esta relación de la transición nutricional, ese es el que más influye. La genética, pues vimos que como en la parte de etnicidad hay más que alteran ¿cómo se llama? La disfunción. O sea, si yo no tengo esa disfunción, yo no tendría diabetes. El problema es que hay esa disfunción. Entonces, la microbiota, ¿cuánto influye? Pues yo creo que no he visto uno que diga, influye en un 60%, no, pero sí está relacionado, ¿no? Sí es importante porque, otra vez, en este contexto evolutivo, que somos una especie altamente exitosa, lo que tenemos que hacer es ser muy económicos, gastar poca energía en extraer energía de los alimentos. Y el microbioma hace eso. Entonces hay un balance entre estas que extraen, son muy eficientes, así como hablamos de la genética, que es muy eficiente, ¿sí? Hay bacterias que hacen esa función de ser muy eficientes, con ese famoso que he escuchado mucho de que nada más como lechuga y engordo, ¿no? Pues es que de alguna manera en nuestro organismo tenemos este balance entre estas bacterias que hacen son eficientes para extraer energía, otras que no. Cuando hay un desbalance, pues que con poco que comemos, es lo que veíamos, lo que se planteaba hace ratito, ¿no? Tengo pocas calorías y hay otras personas que tienen que comer un exceso, ¿no? ¿Cuál es? Yo estoy investigando la genética, un poquito de epigenética, ¿no? Y otra parte es el microbioma, es decir, cómo está trabajando esas bacterias. Bueno, ya están descritos los bacteroidetes, los firmicutes, pero por ejemplo, ahorita tenemos una apalabrado con el Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Burguete, de que tenemos unas muestras de niños con obesidad, que tenemos las muestras de heces, y que ella por su lado estuvo investigando en población del centro del país y encontró relación de un tipo de bacterias con los niveles elevados de triceos y HDL. Entonces yo dije, mire, aquí tenemos mucha, o sea, la frecuencia es muy elevada de eso. Entonces me dice, bueno, pues vamos a hacer algo. Entonces ahorita estamos en planes, la pandemia vino a ser un paréntesis cada vez más grande, pero ya estamos ya con los datos que estamos juntando de toda la misma población, ¿no? De microRNAs, la parte genética, la parte de microbioma, para poder, ¿sí? Lo que hablamos con el microbioma es aportar más información para poder comprender, ¿sí?
Pero ese es el final, yo le digo, ¿cuánto aporta? No sabemos, pero sí es importante en ciertos ámbitos. Y eso se viene modificado también por la alimentación, ¿no? Todo el problema es ese desbalance, ¿no? De hecho, hay una famosa frase, tenemos más bacterias en el organismo que células nosotros, entonces ya no sabemos si ellos viven con nosotros o nosotros vivimos con ellos, hablando en una dimensión donde podríamos vernos nosotros como siendo simbiontes de este otro, porque son muy importantes, ¿sí? O sea, desde un contexto evolutivo, ¿sí? Me gusta más utilizar en este contexto evolutivo, es mejor comprender lo que está pasando, no buscar y decir determinante, esta es la respuesta, no, comprender qué está pasando, cómo se modifica. Y mientras más tengamos conocimiento con evidencias, más se van a poder hacer propuestas basadas en esto. Pero ojo, bueno, Ileana me conoce, soy un pro sureste y tenemos que hacerlo nosotros. No van a venir los europeos, los gringos a hacernos esta chamba, ¿no? Y entonces tenemos que buscar grupos de investigación, compartir información, estar proporcionándose a los que toman decisiones para que te sirva de alguna manera, pero otra vez nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Proponer puntos de corte, todo esto, ¿no? No, y bueno, lo que ayer platicábamos, bueno, platicaba yo ayer por teléfono un ratito con el doctor Julio y hablábamos también un poco de la importancia, bueno, de lo que él decía ahora, de que la gente, nosotros mismos, no generemos esta información, porque también será muy importante generar este tipo de estrategias, recomendaciones, pero también a nivel de regiones. Ayer conversábamos, México es muy diverso, México es muy grande. Y esa misma diversidad que hay en climas, en alimentación, en el tipo de suelo, también genera pues completamente diferentes interacciones entre la gente que vive a 8 metros sobre el nivel del mar, como somos nosotros, a gente que está a 2000 metros sobre el nivel del mar, que evidentemente también ha tenido adaptaciones metabólicas, genéticas, para poder de alguna manera ser más eficientes, ¿no? En temas, en todos los temas. Entonces, me parece que, bueno, llegaremos a algún punto y ojalá que pase, en donde, pues, digo, seguiremos siendo un país, pero sí es importante que, bueno, el sureste, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel sureste, donde además, pues, está en el caso de genética y lo que estudia el doctor Julio, donde más vemos el tema de ancestría maya, pues evidentemente es diferente, ¿no? Será diferente a lo mejor la respuesta a tratamientos, a medicamentos, las recomendaciones también tienen que ser diferentes. Entonces creo que por eso es muy valioso y muy importante que pues todos nos vayamos empapando y vayamos conociendo esta información que se está generando, ¿no? Si tenemos información que se genere en nuestro estado con población de nuestro estado, pues no es que ya no hagamos caso de lo que se está produciendo en otras partes del mundo, pero pues ahora sí que si tenemos la fortuna de tener información que se ha generado con gente que vive en nuestro estado, que es donde nosotros elaboramos estrategias, intervenciones, pues es muy importante siempre hacer esa revisión, ¿no? De qué es lo que se está produciendo en nuestro estado. Hemos tenido la fortuna de tener aquí en los webinars de la Secretaría una gran cantidad de investigadores yucatecos que, la verdad, para fortuna nuestra, están produciendo investigación e información hecha con población yucateca. Entonces, eso también es muy valioso y es muy importante aprovecharlo, ¿no? Sí. Hay otra pregunta, Vane, que hace Agustín Talavera. No seas malita, ¿se la puedes leer al doctor? Sí, claro que sí. Dice, según la presencia de los genes y los factores que aumentan el riesgo de diabesidad, ¿podríamos ligar este padecimiento como un efecto directo que dejará la pandemia COVID-19 en nuestra región? Le mandan saludos también, doctor Agustín A ver, Talavera. ¿cómo? Te No la comprendí bien. repito. Sí, por favor. Dice, según la presencia de los genes y los factores que aumentan el riesgo de diabesidad, ¿podríamos ligar este padecimiento como un efecto directo que dejará la pandemia COVID en nuestra región? Pues miren, sí, o sea, otra vez, yo quisiera hacer énfasis en la parte desde el punto de vista de evolución. El ser humano, nosotros, hablando del sureste del país, para que podamos hablar de esa fortaleza, de que hemos sobrevivido, los neandertales se fueron y todo, tuvieron que haber dos sistemas que estuvieron coevolucionando, coexistiendo, el metabólico y el inmunológico.
un metabolismo eficiente, ¿sí? Que nos pueda hacer sobrevivir a las hambrunas, ¿sí? Y otro sistema inmunológico que nos haga ser eficientes para sobrevivir a infecciones. Todo ello para que lleguemos a una edad reproductiva y pasemos estos genes a nuestras generaciones. Entonces, cuando vemos esta coexistencia de metabolismo inmunológico, tiene que tener una implicación también en la parte de cómo respondemos a infecciones. Entonces, por ejemplo, lo que nos está, el problema más fuerte con el COVID no es tanto el virus es una entidad, incluso no es vivo, ¿no? ¿Qué hace que nosotros tengamos una respuesta inmunológica acelerada? Y eso es por eso que vemos finalmente los que fallecen, que tienen ese desenlace, son ellos, ¿no? Entonces, imagínate a una población que tiene un sistema, tiene de por sí una inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? En la mayoría, que viene un virus y que hace esa estimulación. Entonces, seguramente estamos viendo un mayor impacto y lo vamos a ver cuando ya se puedan sacar las cifras finales, y seguramente sí hay una relación, y por eso es que nos está pegando fuerte, ¿no? Que poder decir que no se está haciendo nada, pues ¿cómo se hace algo cuando desde hace muchos años tenemos este problema? Y entonces dices, nos cayó una epidemia de obesidad sobre otra de diabetes, sobre otra de un virus. Entonces, en estas personas que, podemos decir, es como el pago de ser tan eficientes, ¿no? Hablando evolutivamente los de aquí, ¿no? Pero también una cosa que es importante es que cuando los conoces, lo ves en el contexto, puedes hacer algo en el entorno para modificarlo. Eso es lo importante, se puede. Yo siempre le he hecho a Ileana esta analogía de que desde la pistola y la genética, ¿no? La genética carga la pistola, pero el medio ambiente la detona. Entonces, todavía se puede hacer mucho para modificar ese medio ambiente, ¿sí? Independientemente de que tengamos los genes, que no, pero yo quiero ver siempre la parte positiva, y entonces siempre digo que genéticamente somos los mejores adaptados para sobrevivir, ¿no? El problema es que nos ganó, ¿no? Nos ganó esta inercia de la transición nutricional, ¿no? Y definitivamente me gusta mucho también cuando he platicado con el doctor Simón, de que pues viene una quinta etapa de la nutrición, que es regresar otra vez a como estábamos antes, ¿no? A los Después de esta, orígenes de las... sí, y es esa quinta etapa que no está bien documentada en muchos países, ¿sí? O no es tan homogénea, quizá ya se esté dando, pero que yo creo que sí nos va a dar resultados, ¿no? Porque ya vimos que no nos funcionó esta etapa, nos hizo las enfermedades crónicas no transmisibles tener un aumento, ¿no? No sé si contesté bien, pero como que no me, la pregunta me... Sí, definitivamente. Yo creo que hacia allá iba dirigida la pregunta, ¿no? Cómo lo que acabas de mencionar, que las epidemias se van en conjunto, ¿no? O sea, hay obesidad, hay presencia de obesidad, de diabetes, de estas comorbilidades como el hígado graso que también mencionaste, que es algo, la verdad es que impresionante en Yucatán. Impresionante, Veía impresionante. la prevalencia y en niños también, ¿no? Sí, En sí. gente muy joven. Y pues enfrentar una pandemia como es COVID, que detona todos estos mecanismos proinflamatorios que ya traemos ese terreno, ¿no? Entonces sí se vuelve muy complicado y seguramente pues dejará y está dejando un impacto hoy, ¿no? Por eso también México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad. Y por eso no ha sido sencillo buscar un tratamiento, porque estamos enfrentando con unos sistemas altamente eficientes para combatir a través de procesos inflamatorios. Entonces, buscar un medicamento que específicamente bloquee una vía para evitar, no, porque esa misma naturaleza eficiente nos hace que respondamos con diferentes genes, maneras, y es la problemática que estamos teniendo, ¿no? O sea, y cambiado por un poquito de esta obesidad y diabetes, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, Julio, pues ambos, Julio, Vane, muchas gracias por estar aquí hoy en este webinar. Julio, la verdad es que estamos muy agradecidos, nos quedamos con ganas de escuchar más, así que seguramente te vamos a volver a invitar para que nos sigas platicando. Yo sé que tienes más investigaciones y que tienes un grupo de trabajo que también es muy productivo y que tiene también muchas ganas de aportar
a nuestro estado. Es el doctor Mario también, que tiene también muchas aportaciones, y bueno, tuve la fortuna también de conocer algunas tesistas tuyas que pues también hacen investigaciones maravillosas con población yucateca, así que seguramente volverás a estar con nosotros, y pues este foro de la Secretaría de Salud pues siempre estará abierto para promover, ¿no? Y para difundir las investigaciones que se generen en nuestro estado y que pues sean de beneficio para todos quienes trabajamos por la salud y por otro tipo también de situaciones políticas públicas, intervenciones, que pues hemos visto que de alguna manera pues todo está relacionado, ¿no? Así que pues, Julio, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, te queremos dar las gracias por haber estado hoy con nosotros. No sé si quieras darnos un mensaje final para la gente que nos acompañó el día de hoy. No, pues nada más agradecerles, Vanessa, Ileana, y sé que ustedes están encabezando este trabajo tremendo en la Secretaría de Salud. Y finalmente, para nosotros los investigadores, siempre he dicho, el fin último de la investigación es difundirla. Entonces, si no la difundimos, pues nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces cuando tenemos los escenarios como el que ustedes nos proporcionan, pues se completa el ciclo, ¿no? Que les estoy comentando de la investigación, difusión y escenarios para poderlo hacer. Nuevamente les agradezco, conozco su trabajo, conozco también el esfuerzo que hacen para poder hacer todo esto, y finalmente pues me da muchísimo gusto siempre de estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos, porque así como yo me siento así yo digo pro Maya y pro Sureste, igual es ustedes, y desde sus áreas también las he seguido mucho y puedo ver también el gran empuje, la diferencia que se ve en estos últimos 2 años que están ustedes por ahí. Me da muchísimo gusto, y en lo que podamos nosotros seguir aportando con lo que hacemos, pues nos va a dar mucho gusto volvernos a ver en algún otro momento. Muchísimas Seguro gracias, que sí. Julio. Muchísimas gracias, Vane, también por hacernos todo Al el contrario, mucho gusto. encantadora siempre, Vane, y pues también muy comprometida desde hace mucho, mucho tiempo con la diabetes, sobre todo que es la pasión de Vane, el tema de diabetes, y pues por supuesto muy comprometida también con nuestro estado, la subdirectora de la Dirección de Nutrición de aquí de la Secretaría de Salud de Yucatán, la maestra, casi maestra, ya le falta nada. Casi maestra. Bueno, ya. Al contrario, un gusto tenerte, Julio. Gracias, Ileana. Muchas gracias. Gracias a ambos. En los comentarios de ambas partes, tanto de Zoom como de la Secretaría de Salud, como bien nos dijo Vane, ahí está ya la dirección de correo electrónico de la Dirección de Nutrición, así que quien quiere el webinar, que pues lo grabamos prácticamente todo, pues con mucho gusto se los hacemos llegar. Pues nuevamente, Julio, muchas gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias, Vane, que tengas un excelente día también. Y pues, córranle para preparar sus pibes, porque mañana comienza la fecha prácticamente más esperada para todos los yucatecos, que es este fin de semana de pibes, que gracias a Dios la lluvia no impidió ni va a impedir que podamos disfrutar, aunque sea un pib chiquitito, pero pues seguramente lo haremos en familia. Ojalá que todos lo puedan hacer en familia. Mañana nuestro webinar. Nuestro webinar. De mañana. Un webinar precioso a cargo de la Secretaría de la Cultura de nuestro estado. Denme un segundito nada más. La maestra María Elena. María Elisa, perdón. Nada más te María comento, Elisa Ileana, Chavarría. que yo igual ya estoy saboreando el tip, igual me comeré un pedacito. De hecho, yo soy el encargado de ir, segura me está yendo por mi mamá, si voy a las 4 de la mañana a buscar la masa el domingo, yo soy el encargado, entonces igual, vamos a estar esperando la plática de mañana y el fin de semana para comer tip. Así es, va a estar con nosotros la maestra María Elisa Chavarría, y ella es la jefa del Departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios de Sedeculta del Gobierno del Estado de Yucatán, y nos va a platicar acerca de el Hanal Pichán, la comida de almas, y pues la importancia que tiene para todos nosotros los yucatecos, para toda la gente de fuera que ya está adoptada oficialmente como yucateca, que pues seguramente también mañana y todo este fin de semana va a disfrutar de esta maravillosa comida, que es más que una comida para muchos de nosotros. Así que pues ojalá que mañana puedan estar con nosotros, que se conecten vestidos de mestizos, que se pongan sus blusas de piel, que se pongan sus guayaberas, para que podamos estar en sintonía con el webinar de mañana. Así que pues muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el siguiente webinar. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias.